Buenos días, en este vídeo vamos a ver un par de timers en TCP, se conoce como timers de persistencia y de keep alive, que permiten prevenir bloqueos entre emisor y receptor entre dos entidades TCP. Bueno, vamos a empezar con el timer de persistencia y vamos a pensar en una situación en la que tenemos un receptor con el buffer lleno, ¿vale? Entonces, suponemos que tenemos el buffer de recepción completo y notifica, envía un segmento diciéndole esa situación, que el buffer de recepción está lleno al emisor. A continuación, la entidad TCP receptora lee datos, con lo cual ya tenemos espacio en el buffer y notificamos esa actualización al emisor. Envió ese segmento con el ACK y con la ventana mayor que 0. Pero ¿qué pasa si ese segmento se pierde? Como es un segmento con una ACK sin datos, bueno, pues no vamos a empezar un temporizador porque no esperamos por ese ACK. Es decir, el receptor no espera un ACK de un ACK correspondiente. Entonces el emisor no se da cuenta de que el receptor ya tiene espacio libre en el buffer, que es lo que me decía antes al leer ciertos bytes del buffer de recepción, y pertenece, o sea, todavía sigue bloqueado. La situación es la siguiente. Nosotros enviamos datos y aquí el buffer está lleno. Imaginemos que tenemos 3, con este de aquí, este 3 se mete aquí, el buffer está lleno. Entonces el buffer, se le dice aquí que la ventana está a 0. Pero aquí yo leo datos, por ejemplo, estos de aquí, y libero espacio. Ya digo que tengo la ventana para 1, pero ese segmento con la ventana, suponemos a 1000, se pierde. Como ese segmento no tiene datos, no salta el temporizador y no se puede volver a retransmitir. Esto de aquí no pasaría, porque ese segmento es un ACK sin datos. Con lo cual el emisor, este emisor de aquí, este emisor, no sabe que ya tiene espacio libre en el buffer. ¿Vale? ¿Cuál es la solución? Bueno, cuando el emisor sabe que el receptor tiene el buffer lleno, cada cierto tiempo vamos a enviar un segmento con un byte de datos. ¿Con qué objetivo? Un segmento con un byte de datos. Con el objetivo de poder trabajar con el temporizador, porque si no tiene byte de datos, el segmento, no esperamos el ACK, con lo cual el temporizador no tiene sentido. De esta forma, esperamos por un ACK al enviar un segmento con datos. ¿Con qué frecuencia? Con un tiempo que se conoce timer de persistencia. Veamos una situación. Tenemos una entidad TCP A a la izquierda, una entidad TCP B a la derecha. O podría hacer la pregunta de quién es el cliente y quién es el servidor, pero evidentemente no lo sabemos porque no vemos el segmento con la bandera SYN activa. Suponemos que el TCP-A envía un segmento número de secuencia 500 con 100 bytes de datos y llega al destino. El buffer está lleno. Se notifica ACK 600 porque he recibido el 500 más 100 igual 600. Aquí yo ya me bloqueé porque sabía que me quedaba solamente para enviar 100, los envié, llegaron bien al destino y se llenó el buffer. En ese instante de tiempo yo sé evidentemente que ya que ha llegado correctamente el número de secuencia 500 porque me lo dice este ACK. Sé además que el receptor está bloqueado, que tiene la ventana de recepción llena, el buffer lleno, y sigo bloqueado. ¿Vale? B le aplica datos del nivel de aplicación, pero envía simplemente un ACK sin datos. Ese ACK se pierde. Y ese ACK además tenía información de que tenía espacio en la ventana. Se pierde. Bueno, pues A no sabe nada. A sigue sabiendo
que el buffer de recepción está lleno, aunque no es correcto, porque el buffer de recepción tiene espacio para 400 bytes. ¿Qué hace? Cuando salta el temporizador del timer de persistencia, pues voy a enviar un byte de datos. Solamente un byte, es decir, el byte número 600, y estoy forzando ya a que el receptor me responda. Número de secuencia 600, un byte de datos, llega al destino, lo almacena en su buffer de recepción y la ventana se actualiza. Antes valía 400, ahora 399 porque hemos metido uno. Este ACK llega correctamente al emisor y ya sabe que tiene espacio libre en el buffer y se desbloquea. ¿Vale? En esta situación, el TCP/A entró en bloqueo porque envió todo lo que tenía que enviar, llenó el buffer de recepción, no tuvo noticias, saltó el temporizador de persistencia, envió un byte de datos para forzar al receptor a que le respondiera. El receptor respondió y ya sabe que ya no está bloqueado. ¿Vale? A ya sabe que B no está bloqueado. Y esta situación, como veis aquí a la derecha, se produce cuando el receptor no está bloqueado. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe datos y responde a esos datos. Vamos a ver la situación en la que el receptor está bloqueado. Misma situación, TCP/A a la izquierda, TCP/B a la derecha. Enviamos el mismo segmento de 100 bytes, número de secuencia 500 con 100 bytes. Llenamos el buffer. Ventana 0. Ha llegado correctamente. ACK. Bien. En ese instante de tiempo, A sabe que ha llenado el buffer de B y tiene que esperar. ¿Vale? Entonces, espera un tiempo, si no recibe información, manda un byte de datos cuando salta el temporizador del timer de persistencia, que en este caso es 1,5 segundos. Manda un dato, o sea, un segmento con datos nuevos, número de secuencia, llega, pero aquí hemos dicho que el receptor está bloqueado, lo que es lo mismo, no lee datos su nivel de aplicación, con lo cual dice, bueno, te voy a decir otra vez que tengo la ventana llena. Aquí lo sabe, TCP/A lo sabe. De hecho, ha probado. Voy a mandarle un segmento con datos a ver si ya tiene espacio libre en el buffer. Pero desafortunadamente no, seguimos igual. Se duplica el timer de persistencia y ahora ya son 3 segundos y vuelvo a hacer lo mismo. Envía un byte, número de secuencia, con el identificador 600, llega al destino, sigue sin haber actualizado su buffer de recepción porque la aplicación receptora no ha leído nada y le vuelve a decir lo mismo. Tengo la ventana cerrada, ventana igual a 0 y TCP/A dice, vale, de acuerdo, lo estoy intentando, pero veo que no tienes espacio libre en el buffer. Digamos que estamos haciendo intentos para saber cuál es el estado de la ventana de recepción del receptor B en ambos casos. Entonces, la diferencia entre receptor bloqueado y no bloqueado es que en el no bloqueado la aplicación puede leer datos, ¿vale? Entonces se puede actualizar la ventana. Y en el receptor bloqueado, pues nada, recibimos esa información si somos B de A, pero le seguimos diciendo que la ventana está a 0, que no hay espacio para recibir nuevos datos. Y A lo sabe. ¿Vale? Entonces, con el timer de persistencia lo que hacemos es sondear al receptor a ver cómo está, porque ya lleva mucho tiempo sin saber nada de él. Vamos a ver cómo está, a ver si le puedo enviar nuevos datos. Existe otro timer que se conoce como de Keep Alive, que es muy parecido a la funcionalidad, básicamente para preguntar cómo está el otro extremo. Y esto se utiliza para prevenir conexiones medio abiertas en los servidores. Entonces, yo ahora os hago una pregunta. ¿Qué es una conexión medio abierta? ¿Qué es una conexión medio cerrada? Bien. El envío de segmentos cuando salta el temporizador de Keep Alive es no con datos, como antes, sino un segmento vacío con el número de secuencia del último byte enviado. ¿Vale? Entonces, con esto también forzamos al receptor a responder.
¿Cuál es esa frecuencia? Bueno, en este caso el temporizador es mucho mayor, son 2 horas, como decíamos, es para prevenir que se queden conexiones medio abiertas en los servidores. Entonces, el tiempo es mucho mayor para preguntar, ¿ese servidor está todavía activo? ¿Seguimos manteniendo la conexión TCP o la cerramos? Si no responde el servidor, realizamos varios intentos de muy poquito tiempo y si sigue sin responder, procedemos a la desconexión. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos servidor TCP a la izquierda y cliente TCP a la derecha. Situación de que el cliente está vivo. Luego vamos a ver qué pasa si el cliente ya está muerto, quiere decir que no funciona. ¿Vale? El servidor envía un segmento se ponen en el buffer, se asiente, hace casi 600 y se devuelve cuál es la ventana de recepción. En este caso no importaría. ¿Vale? Entonces, aquí hemos recibido respuesta, SACK, y no se hace nada en un tiempo. Pasan 2 horas. Salta el temporizador de Keep Alive. No enviamos datos, simplemente queremos saber si el otro extremo sigue vivo o no. Envío un segmento con 0 bytes de datos. Lo envío aquí. Como yo he dicho que era número de secuencia 599, ese supuestamente se ha enviado aquí. Cuando le llega ese byte, ese número de secuencia al cliente TCP, dice, bueno, este número de secuencia no está esperado. Yo estaba esperando el 600, de hecho se lo he dicho aquí. ¿Vale? Pues le digo que no es ese no está bien, es un número de secuencia inesperado, voy a devolver un ACK, que yo el que quiero es el 600. ¿Por qué me estás enviando el 599? Bueno, pues el servidor TCP lo envía, digamos, para forzar a que responda simplemente. No tenemos nuevos datos que enviar, voy a utilizar un último número de secuencia para, digamos, lanzar un trigger aquí y saber si está vivo y si me responde. Hemos terminado la conexión, pasan 2 horas y vuelvo a intentarlo. Número de secuencia, uno de los que ya he enviado, este lo recibe y responde con el ACK 600, porque dice que este número de secuencia es inesperado. Pero esto sucede cuando el cliente está vivo, es decir, el servidor manda un segmento con número de secuencia de 1 byte que ya había recibido antes un ACK y el cliente lo que hace es simplemente responder. El cliente está vivo. ¿Qué pasa cuando el cliente está muerto? Vamos a ver la situación. Mando número de secuencia con los 100 bytes. Aquí llega correctamente, se envía el ACK, pasan las 2 horas, salta el temporizador de Keep Alive, envío ese byte, ese segmento vacío con el número de secuencia 599. Llega al cliente, pero aquí ya el cliente está muerto porque se abortó el proceso de forma anormal. ¿Vale? Por ejemplo, un control C, pero el servidor no se ha dado cuenta de esa situación. Aquí llega ese segmento que no llega a ningún lado porque ya no hay cliente activo. No recibe el ACK correspondiente. Antes sí lo recibía, si lo vemos aquí, sí lo recibía. Ahora no lo recibe. Bueno, pues hace varios intentos. Aquí, aquí, aquí. Y tras varios intentos, si no, intentos ya no de 2 horas, sino de menos duración, 75 segundos, tras varios intentos, en este caso son 9, sin respuesta, se cierra la conexión de forma unilateral por parte del servidor TCP. ¿Vale? Entonces, en resumen, 2 temporizadores en TCP, persistencia y Keep Alive, que permiten sondear cómo está la otra máquina. En persistencia, lo que se hace es forzar al otro extremo a que nos responda. Nos ha dicho que tenía espacio en la ventana cerrada y no hemos vuelto a saber nada de él. Nosotros estamos bloqueados. Pues le enviamos un segmento con un byte para forzar a que nos responda. Ya nos responde y ya sabemos si tiene o no tiene espacio libre en el buffer. El timer de Keep Alive lo que permite es detectar y cerrar conexiones que están ahí un poco bloqueadas, ¿no? Sobre todo en el caso del cliente muerto. ¿Qué pasa? Que tras 2 horas
la entidad TCP envía un segmento vacío con un número de secuencia fuera de orden que ya hemos enviado antes y nos ha sentido correctamente al otro extremo. Si no recibimos respuesta, hacemos varios intentos en un corto periodo de tiempo y si seguimos sin recibir respuesta, cerramos la conexión. Entonces, bueno, aquí tenemos un resumen de los timers de TCP. Tenemos el timer de establecimiento de la conexión, que básicamente se utiliza cuando enviamos un SYN, un segmento con la bandera SYN activa. Timer de retransmisión, que lo iniciamos cuando se envía un segmento con datos para esperar un ACK y si no recibimos respuesta de ese ACK, volvemos a retransmitir el segmento, de ACK retrasado, ¿vale? De persistencia de Keep Alive, eso es lo que hemos visto ahora mismo, para saber si ya tiene la ventana abierta o no la tiene abierta, el de persistencia, y si el otro extremo está activo o no está activo, el de Keep Alive, y evitar conexiones medio abiertas. Y luego dos temporizadores relacionados con el cierre de la conexión, ¿vale? Evidentemente no tenéis que aprenderos los valores de los temporizadores, pero sí saber un poco a qué hace referencia cada uno.